De propensity score matching consiste en pues validar ciertas cosas respecto a esa distribución de propensity scores que estamos obteniendo. Y es respecto a ese vector de propensity scores, pero también respecto a cómo quedan distribuidas nuestros grupos de control y de tratamiento en rangos determinados de esos propensity scores, ¿no? Que son justo las pruebas de balanceo, es decir, verificar que para intervalos de propensity scores definidos, pues las muestras efectivamente se parezcan estadísticamente en sus características observables, ¿no? Porque lo que habíamos dicho es que cabe la posibilidad de que un modelo Logic o Probit nos arroje propensity scores parecidos para individuos o grupos de individuos que estadísticamente no son tan parecidos, ¿no? Pero que esas características particulares combinadas en un grupo y en otro, pues al final llevan a la misma propensión o a la misma probabilidad predicha, que en algunos casos eso suele ser irrelevante. Ya lo platicábamos la clase pasada, cuando decíamos que por cierto no encontré esta calculadora de probabilidad de agravamiento por COVID, creo que ya la bajaron, pero bueno, imagínense, voy a poner un ejemplo muy simple con base en eso, ¿no? Imaginen que a partir de ese modelo puede haber diversas combinaciones que te llevarían a tener una probabilidad elevada de agravarte por COVID. Entonces, imagina que por un lado una persona reporta tener 30 años de edad, reporta medir unos 50, ahorita voy a inventar, y reporta tener antecedentes familiares por cáncer de pulmón. Entonces, esa simple última característica a lo mejor lleva al modelo a calcularle a esa persona una propensión a agravarse por COVID del 80%, ¿no? Eh, y supón que una otra persona, que comparado con la primera, pues no es tan joven, tiene 78 años de edad, mide unos 50 también, y no tiene antecedentes familiares por cáncer. Pues esa persona, por la edad, resulta que también tiene una probabilidad de enfermarse gravemente por COVID del 80%. Entonces, si se fijan, individualmente tienen características muy distintas, ¿no? Eso es un problema para el objetivo que tuvo en su momento esa calculadora en el momento de la pandemia. Pues en realidad no, porque el objetivo de esa calculadora era justamente darte la probabilidad más aproximada. Si por el contrario nosotros utilizáramos esas probabilidades predichas como un propensity score para efectos de una evaluación de impacto, entonces ahí sí no nos sirven tanto esos resultados, ¿no? Porque resulta que al estar comparando una variable de resultados, eh, si nosotros sabemos que la edad es un determinante importante de haber sido tratado, ahorita olvídense un poco ya del tema del COVID, sino imaginen otras variables. Si la edad era un determinante, es considerado un determinante importante para ser susceptible a participar en el programa, y sobre todo un factor del que nosotros asumimos depende mucho la reacción del participante ante el programa, que son cosas de las que platicamos por ahí en las primeras clases de este tema. Pues a la hora de estar haciendo el matching
entre individuos, muy probablemente estos dos individuos harían match, ¿no? Porque tienen un propensity score parecido. Pero no sería lo ideal porque estadísticamente no son tan parecidos, ¿no? Uno tiene 30 años y el otro tiene 80. Y ahorita por temas de simplicidad estoy hablando de individuos, pero esto al final piénsenlo a nivel de grupos muestrales, ¿no? Porque al final lo que se busca es que los individuos no sean parecidos por sí mismos, uno a uno, ¿no? Cuando hacemos los matching, sino que sean parecidos en términos estadísticos. Entonces, esa particularidad de lo que nosotros pretendemos hacer con Propensity Score Matching es lo que nos lleva a realizarle ciertas pruebas a esa distribución de probabilidades que, en nuestro caso, a esa validación le denominamos pues definir una región de soporte común y ver cómo se comporta, ¿no? Eh, eh, y adicionalmente, en el tema de las variables que les comento, pues realizar pruebas de balanceo para ver en esos bloques donde se traslapan las distribuciones del propensity score, pues que efectivamente tengamos grupos estadísticamente parecidos. Entonces, la región de soporte común, lo que dijimos es que necesita definirse donde las distribuciones del propensity score se traslapan entre los grupos de tratamiento y grupos de control. Y es algo muy sencilla, muy sencillo que describíamos las clases anteriores, ¿no? Un segundo. Es algo que describíamos de manera muy sencilla las clases anteriores. Lo que decíamos es que al final ese propensity score que calculamos, si nosotros lo dibujamos en un histograma o en una distribución, vamos a tener algo así, ¿no? Imagínense, este es el de toda la muestra, ¿no? Supongan que tenemos una muestra de 10,000 individuos, y tenemos a 3,000 en el grupo de tratamiento y tenemos a este, 7,000 en el grupo de eh, control. Entonces, la distribución completa se vería así, pero lo que a nosotros nos interesa es graficar las distribuciones de los propensity scores para ambas muestras, ¿no? Entonces, si yo asumo que esta roja es la del grupo de control y dibujo además la del grupo de tratamiento, pues con lo que terminaría es con estas dos distribuciones que se traslapan, ¿no? Esta sería señal de que hay una buena región de soporte común que estaría dada de por aquí. Acuérdense, aquí en el eje horizontal está el propensity score que va de 0 a 1 y esta es la frecuencia con la que ocurren, la frecuencia con la que se presentan casos en cada punto de los propensity scores posibles, o bueno, intervalo, porque al final eh, lo que buscamos es ir agrupando esto en bloques, pero fíjense cómo si en este intervalo, pues obviamente tenemos a individuos en el grupo de control, a individuos en el grupo de tratamiento. La mayor concentración se da por aquí en medio, es donde más capacidad vamos a tener de encontrar individuos comparables. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta este de acá, ¿no? Esta es una señal de una buena región de soporte común. ¿Y cuál es el costo de cualquier región de soporte común? Pues es que vamos a perder observaciones. Lo más probable es que perdamos observaciones, tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control. Por ejemplo, este intervalo de aquí está compuesto únicamente por observaciones en el grupo de tratamiento y no por observaciones del grupo de control. Entonces, estos no tendrían forma de encontrar a individuos parecidos, a menos que consideráramos como el más parecido al que tiene el máximo propensity score que está por acá, pero bueno, ya quedaría alejado
y quizá eso podría introducirnos ciertos sesgos, ¿no? Lo mismo tenemos del otro lado, tenemos a individuos en el grupo de control con muy bajas propensiones a participar, que no hay forma de hacerlos corresponder con individuos del grupo de tratamiento. O visto de otra forma, si volteamos la tortilla, lo que estaríamos diciendo más bien es que no tenemos individuos en el grupo de tratamiento con propensity scores más bajos que esto, y por lo tanto pues son irrelevantes las observaciones del grupo de control que sí tienen ese nivel de propensión. Al final la distribución más relevante pues, siempre va a ser la del grupo de tratamiento, ¿no? Porque es la que nos va a dar las señales del impacto. Al final son los individuos intervenidos. Entonces, estos serían missing values, estos serían las observaciones que efectivamente utilizaríamos para el análisis. Muy rápidamente, qué es lo que veíamos? ¿Cuál sería la señal de una región de soporte común débil? Pues sería ver una cosa como esta, en la que tenemos una distribución del grupo de control por aquí y una distribución de propensity scores para el grupo de tratamiento por acá, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la región de soporte común? Simplemente este pedazo en el que en realidad lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo a la mayoría de nuestras observaciones en ambos grupos, ¿no? Es decir, en estos intervalos no tenemos individuos, en el grupo, en este intervalo no tenemos individuos del grupo de control que permitan funcionar como contrafactuales de toda esta gran mayoría de grupos de tratamiento. Entonces, esta sería señal de una eh, región de soporte común débil, ¿no? Que no o sea, alguien podría decir, pues quizá si yo aquí me quedo con 300 observaciones, porque mi muestra era demasiado grande, pues me aventuro, ¿no? A hacer el análisis. Sí, mecánicamente es algo que se podrá hacer, pero perder tanta información creo que sí tendría un costo sobre el impacto que podrías encontrar y los sesgos que se podrían dar al estarte enfocando únicamente en individuos del grupo de tratamiento con una propensión relativamente baja a haber participado, ¿no? Estarías perdiendo mucha la información de acá. ¿Dudas con eso? ¿Eso queda claro? Sí, Sí, Muy bien, pues como ya lo explicamos entonces, algunas observaciones tendrán que descartarse por caer fuera de la región de soporte común. Y lo que tenemos que hacer también es hacer estas pruebas de balanceo, ¿no? Hacer pruebas de balanceo para que tengamos cierta certeza de que dentro de cada, digámoslo así, cuantil o de cada bloque predefinido en la distribución de propensity scores, eh, el propensity score promedio entre los individuos y el promedio de las covariables pues sean iguales, ¿no? O, en otras palabras, que verifiquemos que los grupos en esos bloques de propensity score sean estadísticamente iguales entre sí. Es decir, imagínense que, y eso aplica para algunas técnicas de matching, no necesariamente la definición de los bloques es forzosa una vez que lo validamos, porque ya hacia adelante, cuando usamos nearest neighbor, por ejemplo, pues hacemos un poco caso omiso de los bloques, pero si usamos el método de estratificación, entonces ahí los bloques sí cobran relevancia. ¿Y a qué me refiero con los bloques? Imagínense que, ahorita voy a inventarlo, pero imagínense que dividimos la región de soporte común en 4 bloques, ¿no? El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Entonces, en lo que consisten las pruebas de balanceo es en verificar que en cada uno de los bloques tenemos individuos estadísticamente parecidos. ¿Y estadísticamente parecidos en qué? Pues justamente en los propensity scores
y en las covariables, ¿no? O sea, yo tendría que encontrar que el propensity score promedio entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en este bloque son estadísticamente iguales y que las covariables, piensen por ejemplo en si uno de nuestros determinantes para calcular la propensión fue la edad, piensen que lo que yo hago es tomar la edad promedio de todas estas observaciones, la edad promedio de todas estas observaciones y compararlas, ¿no? Si yo rechazo la hipótesis nula, perdón, si yo no rechazo la hipótesis nula de que esas dos medias son estadísticamente iguales o que no hay diferencia entre esas dos medias, pues lo que implica es que paso la prueba de balanceo, ¿no? Porque resulta que no hay una diferencia significativa entre el promedio de edad entre una muestra y otra. Y eso es bueno, ¿no? Porque lo que me permite es que lo que me permite concluir es que si yo concentro mi análisis en este pedacito de los propensity scores, pues resulta que sí estoy comparando manzanas con manzanas, ¿no? Estoy tomando individuos que estadísticamente son iguales entre sí, es decir, aquí podría encontrarme con que estos individuos tienen 31 años en promedio, que estos individuos tienen 32. Si esa diferencia de un año no es estadísticamente significativa, pues ya la hice, ¿no? Ya tengo la relativa certeza de que estoy comparando grupos que en sus características observables son estadísticamente iguales, ¿ok? Y entonces, ¿eso qué es lo que implica? Que yo ya podría tener también más confianza en que al tomar a este individuo de aquí con este propensity score y hacerlo corresponder con este individuo de acá, pues tendría cierta certeza de que en promedio voy a estar haciendo matching entre individuos que efectivamente son comparables entre sí, ¿no? Les digo, la validación no es que se haga uno a uno, ¿no? No buscamos que a la hora de hacer matching, pues a un individuo con 31 años, 60 kilogramos de peso, 1,60 de estatura, casado, residente de la Portales, yo qué sé, o sea, no buscamos que ese individuo encuentre un individuo exactamente con las mismas características, ¿no? Porque eso sería un trabajo, eh, eh, pues básicamente inútil porque en términos estadísticos es muy poco probable que tengamos la suficiente información o los suficientes casos para poder hacer ese análisis. Lo que buscamos más bien es que una vez que hacemos los match individuales, que estadísticamente, en efecto, esos grupos se parezcan. ¿Dudas con esto antes de que pasemos a Stata? ¿Está más o menos claro cómo son las reglas de validación de las pruebas de balanceo? Y si se fijan, no son más que pruebas de hipótesis, ¿no? La verdad es que no es nada del otro mundo. Dibujar histogramas y hacer pruebas de hipótesis. Es lo que he dicho básicamente en estos 15 minutos de rollo. Entonces, vámonos, Stata, con la prueba con la base que estuvieron usando la clase anterior. Y si se acuerdan, nos quedamos aquí, ¿no? Os doy un par de minutos para que se pongan al corriente conmigo en esto.
¿Ya lo tienen? Entonces, ¿qué hicimos la clase anterior? Pues corrimos un modelo Logit, que fue explicamos un poco el tema de los coeficientes, los efectos marginales, y al final pues hicimos la predicción o calculamos estas probabilidades, ¿no? Ajustadas por el modelo y las comparábamos contra nuestra variable de tratamiento y este, vimos pues algunos casos interesantes, ¿no? En el que la probabilidad de participar es muy baja y efectivamente pues, el individuo no participó, esto es la gran mayoría de los casos, pero que nos encontraríamos con casos en los que la probabilidad es de participar en el programa es relativamente elevada. Por ejemplo, a pesar de que el individuo no participó, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo básicamente es esto, ¿no? Que en el grupo de control tenemos a este individuo con una baja probabilidad de haber participado, es decir, este individuo del grupo de control que se encontraría como por aquí. Entonces, ese individuo, por ejemplo, aquí esquemáticamente nada más, no es que sea así en efecto, pero esquemáticamente sería un individuo que no tendría mucho caso tomar en cuenta en el análisis porque no va a haber un individuo del grupo de tratamiento con una propensión tan baja, ¿no? Pero tenemos un individuo que tiene una propensión del 58%, ¿no? Entonces, ese individuo del grupo de control se va a encontrar, pónganle que por aquí, ¿no? Y ese individuo, pues es muy probable que sí esté dentro de la región de soporte común, y entonces que sí sea relevante para el análisis, ¿no? Y lo mismo veíamos en el caso de los individuos del grupo de tratamiento. Aquí la mayoría de los casos lo que nos muestran es que las probabilidades son relativamente altas, porque son individuos que efectivamente participaron en el programa, ¿no? Y uno parecido a ese del grupo de control que vimos es con una probabilidad del 56%, que nos encontraría, ese individuo se encontraría por aquí, entonces cae dentro de la región de soporte común. A su vez, también tendríamos individuos que tienen una probabilidad, pues ahorita por tomar uno así sin rascarle mucho, del 80, que quizá no es que así vaya a ser, pero que quizá sea un individuo que ya tiene una propensión demasiado alta, que probablemente no encuentre un match en el grupo de control, ¿no? Entonces, ese sería un caso en el que perderíamos esa observación. Y a su vez, también habría casos de individuos que a pesar de que participaron, tienen una baja propensión a participar en función de este propensity score calculado, ¿no? Entonces, este individuo, por ejemplo, caería, piensen que por aquí, ¿no? Es también quizá dentro de la región de soporte común. Entonces, fíjense cómo tenemos esos ejemplos para toda esta parte de las distribuciones, ¿no? Ejemplificar dónde estarían cayendo y qué es lo que implica para la validación de la región de soporte común. Entonces, aquí con los datos, ¿cómo podríamos verlo esquemáticamente esto? Pues intentando graficar eh, esas distribuciones, ¿no? Y eso lo podemos hacer con si nosotros hacemos un K-density probe, lo que vamos a ver es que esta ya en la práctica siempre las distribuciones son más feas, pero esta es la distribución de los propensity scores de toda la muestra, ¿no? Tanto de tratados como de no tratados. Si la sacamos por grupo,
Esto sería con la opción, si alcanzan a ver, ¿no? Add plot. Density prop. If grid es igual a 1. Y esto lo ponemos if grid es igual a 0. Creo que así. A ver. Entonces aquí tenemos esta gráfica con las distribuciones de ambos grupos, ¿no? La azul corresponde a la del grupo de tratamiento y la roja a la del grupo de control. Entonces, en realidad, estamos viendo una muy buena región de soporte común, ¿no? Prácticamente estamos utilizando todo el rango de probabilidades, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control. Tenemos casos de individuos con muy baja propensión a participar y de individuos con muy alta propensión a participar, ¿no? No parece que ninguna de las distribuciones se extienda a la izquierda o a la derecha de esos umbrales. Aquí lo que no nos está ayudando mucho a ver esto de la manera más esquemática de la presentación, pues es esta frecuencia grandísima en los niveles cercanos a 0 para el grupo de control. Podemos limpiarlo un poco. Vamos a intentar así. Algo así, ¿no? Ya se ve un poco más, ya tienen más forma de distribución, obviamente una con un sesgo muy importante, donde se concentran, otra con un sesgo del otro lado, pero al final es parte de lo que esquemáticamente estábamos diciendo acá, ¿no? Para el grupo de control, eso es lo que esperaríamos, propensity scores pegados a las probabilidades más bajas. En el grupo de control sería el azul. En el grupo de tratamiento, pues las mayores frecuencias se ubican en las probabilidades altas, ¿no? Aunque también tenemos hay individuos de los que podríamos echar mano al grupo de control para hacer las comparaciones. Y esto así, a ojo de buen cubero, es lo que estamos haciendo ahorita nada más. ¿A ustedes les daría una relativa confianza de que sí se cumple o de que no se cumple el supuesto de una región de soporte común? ¿Si hay soporte común o no? Sí. Sí hay, Sí, pero ¿no? no, bueno, no como cabría pensarse lo ideal. Eso ya es algo que no creo que es más difícil de comprobar, porque, o sea, sí, siento que ustedes en la cabeza se quedan con el escenario ideal de ver algo así de limpio, ¿no? Como lo que Sí. está en la pantalla, pero la mayoría de los casos, la verdad es que las distribuciones, y sobre todo cuando estamos haciendo evaluación de impacto a partir de información ya levantada, de la que nosotros no tuvimos forma de garantizar que el muestreo haya sido hecho con procedimientos robustos de aleatoriedad, pues en realidad la mayoría de las veces se van a encontrar con distribuciones no tan bonitas, ¿no? Pero al final lo importante es que estadísticamente se vayan cumpliendo los demás supuestos, ¿no? Aquí al final la región de soporte común, para ti lo que te interesa no es tanto que se vean las distribuciones parejas, sino más bien que en ciertas regiones del propensity score haya suficientes individuos, ¿no? Es decir, que yo garantice que, imagina, aquí partí la distribución en 4, ¿no? Imagínense
esos 4 pedazos que dibujé acá son estos que están divididos aquí por las etiquetas, ¿no? Y por estos tics. Entonces, en este intervalo, pues hay, lo que parece es que están concentrados esta parte de individuos del grupo de tratamiento y pues obviamente hay suficientes individuos en el grupo de control con los que lo vamos a poder comparar, ¿no? Conforme nos movemos a la derecha, eso parece ser un poco más débil, ¿no? Pero al final de cuentas, por el tamaño de la muestra del grupo de control, estas frecuencias, aunque se ven pequeñas en términos de número de observaciones, quizás sean significativas, pero al final también lo que vemos es que pues las distribuciones se traslapan, ¿no? A pesar de que aquí habría menos individuos en el grupo de control que servirían como contrafactual para el grupo de tratamiento. La implicación de eso sería quizá que un mismo individuo del grupo de control probablemente sirva como contrafactual para más de un individuo en el grupo de tratamiento, ¿no? Porque lo que vemos es que de aquí para acá lo que dominan son los individuos del grupo de tratamiento. Pero mientras haya suficiente, y esto es más como una regla de dedo, les digo, ya comprobarlo con números es algo más difícil, pero como regla de dedo, pues es simplemente garantizar que tenemos un número suficientemente grande de observaciones que nos permiten hacer inferencia estadística, ¿no? Respecto a qué tan parecidos son. Y pues esa regla ustedes la han arrastrado desde que estudiaron estadística en la secundaria, ¿no? Normalmente tamaños de muestra arriba de 30, de 50 observaciones, pues son cosas que ya nos permiten hacer algo de estadística, ¿no? La ventaja es que pues, en la mayoría de los casos contamos con encuestas bastante grandes que pues sí nos permiten como ir superando umbrales más o menos grandes de observaciones, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Pues vamos a continuar. Eso es estos son los propensity scores. Si se fijan, es algo menos complicado de lo que el nombre aparenta. Y luego lo que sigue es hacer las dichosas pruebas de balanceo, ¿no? Y las pruebas de balanceo, ¿en qué consisten? Pues es en ir armando bloques de propensity score. La verdad es que ya el algoritmo que ahorita vamos a ver tiene ciertos criterios para ir armando esos bloques, a los que no nos vamos a meter muy a las tripas, aunque ustedes pues obviamente podrían hacerlo, pero no es tan relevante entender ese nivel de detalle. La idea con la que tienen que quedarse es que se arman grupos o bloques de intervalos de propensity scores y sobre esos bloques se hacen las pruebas de balanceo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no podríamos hacer una prueba de balanceo tomando a todo el intervalo, ¿no? Porque pues, muy probablemente pasarían dos cosas, o siempre van a pasar las pruebas de balanceo, o es muy probable que alguna prueba de balanceo para una variable en particular no pase, ¿no? Porque efectivamente quizá al estar concentrados muchos individuos aquí en el grupo de control, pues tengamos una media para eh, alguna covariable que está muy próxima a niveles hacia la izquierda de la distribución para esa variable que hacia la derecha, ahorita nada más por inventar. Entonces, en realidad no se hace para todas las muestras, sino que lo vamos haciendo como por bloques. ¿Por qué? Porque al final cuando se hace el matching,
el matching no va a ir a buscar a un individuo de aquí con un individuo de acá, ¿no? Obviamente no, lo que buscamos es que encuentre individuos cercanos en términos de su propensity score. Es decir, un individuo de aquí va a ir a buscar a un individuo parecido pues, en un vecindario cercano, ¿no? De por aquí. Entonces lo que buscamos es que justo en ese vecindario haya individuos estadísticamente parecidos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a replicar nada más muy fácil cómo es la lógica de una prueba de balanceo y pues tomen al azar un intervalo del propensity score. A ver, alguien dígame un intervalo que quisiera validar, así al azar, el que se les venga a la mente. Entre 0 y 1, ¿qué intervalo les gusta? Ni muy amplio ni muy cortito. Sin miedo, que es nada más para punto 2 a punto 4. Entonces generamos un bloque, ¿no? Vamos a generar un bloque. No, lo voy a hacer en el do file. Y primero vamos a hacer prueba de balanceo para el propensity score, ¿no? Para el propensity score, entonces vamos a generar un bloque. Como dijo Juan Carlos, de que esté entre punto 2 y entre punto 4. Ay, no es P-score, es prop. Entonces, si hacemos un tab de ese bloque, perdón, un tab de de treat, if bloque es igual a 1, ¿qué es lo que nos encontramos? Que tenemos a 11 individuos en el grupo de tratamiento y a 33 individuos en el grupo de control. Ok, está medio pequeño, creo que lo vamos a ampliar un poco. Más o menos, ¿no? Entonces tenemos estas observaciones, ¿no? A 25 individuos en el grupo de tratamiento, a 103 individuos en el grupo de control que están en este intervalo de propensity scores. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿esos grupos tienen propensity scores parecidos en promedio? Pues dado que están en este intervalo, es muy probable que así sea, ¿no? Y eso lo validamos con una prueba de diferencia de medias, ¿no? Con t-test, p-score, by, treat, en ese bloque, ¿no? Y darle con p-score, perdón. Ahorita se van a dar cuenta por qué estoy usando p-score. Entonces, la prueba de balanceo para el propensity score en este bloque, ¿qué nos está diciendo? Pues es una prueba de diferencia de medias en la que la hipótesis nula es que la diferencia entre las medias es igual a 0, es decir, la hipótesis nula, al no rechazarla, lo que nos permite concluir es que no hay una diferencia significativa entre las medias, ¿no? Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces pasamos la prueba de balanceo, ¿no?
Aquí estamos teniendo un estadístico de prueba de 0.5. Es un estadístico de prueba que está muy chico. Acuérdense que una regla de dedo para las pruebas de hipótesis, pues es que si el estadístico de prueba para muestras suficientemente grandes es mayor a 2, eso nos permite rechazar la hipótesis nula, ¿no? En este caso tenemos un estadístico de prueba relativamente pequeño. Eso se ve reflejado también en un p-value relativamente grande, ¿no? Con un 95% de confianza, podemos decir que la diferencia entre estas medias no es estadísticamente significativa, ¿no? Es decir, con un 95% de confianza no podemos rechazar la hipótesis nula de que la diferencia sea estadísticamente igual a 0 y por lo tanto pasamos la prueba de balanceo, ¿no? Es decir, los propensity scores son estadísticamente iguales, ¿no? 0.186, 0.196. Hay una diferencia pequeñita de un punto porcentual, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, en ese bloque, la prueba de balanceo para el propensity score pasa, ¿no? O la cumplimos. ¿Ok? Entonces, para el propensity score sería eso, y eso lo hacemos también para las variables, para los covariables, ¿no? Pues lo que hacemos es tomar t-test, usamos, por ejemplo, la covariable age, la edad, if copio y lo pego, es lo mismo. Entonces, aquí que encontramos que en este intervalo de propensity score de 0.1 a 0.4, los individuos tienen en promedio 30.7 años en el grupo de control y 30.2 en el grupo de tratamiento. Hay una diferencia de medio año aprox. Lo que hacemos es preguntarnos, ¿esa diferencia es estadísticamente significativa? Pues no, porque no podemos rechazar la hipótesis nula de que esa diferencia sea igual a 0, ¿no? Entonces, aquí pasamos la prueba también. Y lo que implican las pruebas de balanceo es, para todos los bloques que se definan, poner a prueba esto para el propensity score, y para todos los bloques también poner a prueba esas diferencias para cada una de las covariables, ¿no? Entonces, lo que haríamos es repetir esa prueba de hipótesis para todas las covariables que utilizamos en el modelo que nosotros asumimos determinan la participación en el programa, ¿no? Entonces yo al correr esto, ¿qué hago? Utilicé la edad, utilicé la edad al cuadrado, misma conclusión, no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto pasa la prueba. La variable de educación, hay una diferencia de casi 1 año y medio en educación. Resulta que aquí esta variable a un 95% de confianza no pasa la prueba de balanceo, ¿no? Porque resulta que al 95% esta diferencia sí es estadísticamente significativa. En ese rango de propensity scores, no necesariamente en otro, ¿no? Sino en este en específico. ¿Okay? Aquí tenemos otro que al 95% pasa la prueba de balanceo, al 10% no la pasaría. Es decir, esta diferencia de 18 puntos porcentuales entre individuos del grupo de control y de tratamiento que reportan estar casados, pues sí es estadísticamente significativa al 90%, ¿no? Aunque no al 95%. Luego, la Iván, proporción. Sí, esas pruebas de variables categóricas no se tendrían que hacer con las pruebas que nos enseñaste de proporciones.
En o teoría, en teoría sí, y no sé si los algoritmos de Stata lo detecta. lo detecten y lo hagan. Ya, En teoría sí, pero lo más probable es que llegues a la misma conclusión, ¿eh? Pero ok. podemos, o sea, nosotros ahorita, qué bueno que pones eso en. Esta de educación no, porque es años, pero esta sí. Vamos a verlas, ¿no? A ver, aquí nada más la de. Ajá. Married vimos que pasa al 5%. Esta sí pasa la prueba y esta también pasa la prueba, ¿no? Si, como dicen ayer, le usamos las de proporciones, llegamos prácticamente a la misma conclusión, ¿no? Al 5% pasamos la prueba para la variable de casados, eh, pasamos la prueba para la de eh, comunidad negra y comunidad hispana, ¿no? Entonces, es eso para cada una de las variables y para cada uno de los bloques, se tiene que repetir y tienes que validar que se cumplan esas pruebas en todos esos casos. A eso es a lo que le tienes que tirar, ¿no? Ahora, también hay es que estas son como reglas que no necesariamente están escritas en piedra, ¿no? Porque alguien podría tener mucha confianza de que la especificación de su modelo es adecuada, ¿no? De que este, aquí veíamos, por ejemplo, este caso en el que no la pasaba, 0.0495, y alguien muy estricto diría, pues ya no pasaste esa prueba, tu modelo no tiene caso que sigas adelante porque estás violando una prueba de balanceo en este bloque para la variable de educación. Pues alguien muy purista, muy estricto y usando uno de los adjetivos de su presidente, alguien ultratecnócrata, pues podría ya no seguir adelante, ¿no? Pero muchas veces en econometría tiene algo de arte y algo de subjetividad en el sentido de pues, costos y beneficios del grado de confianza que tienes en una especificación y el costo que tendría dejar pasar una violación de este tipo, ¿no? Al final, si tú tienes un modelo, no sé, con 10 variables y dividiste a tu propensity score ahorita voy a inventar en 10 bloques, y resulta que en todas esas posibles combinaciones únicamente tuviste una violación a las pruebas de balanceo en una variable, en un bloque, y por eso ya no decides continuar, pues es algo que no necesariamente tiene que ser tan tajante, ¿no? Siempre y cuando confíes en que la especificación de tu modelo es adecuada, que esté bien fundamentada, y pues que lo que encontramos es que estamos encontrando sí una diferencia significativa, que es apenas significativa al 5%, y esa diferencia pues es de un año de escolaridad, ¿no? En realidad, pensar que alguien que tiene la secundaria hasta segundo es muy diferente de alguien que ya terminó tercero de secundaria, pues sería como muy estricto pensar que estadísticamente serían individuos muy diferentes entre sí, eh, y que simplemente por eso ya no continuarías con el análisis. Por eso a lo que deben tirarle más bien, como ya se los hemos repetido en algunas veces, es a la consistencia, ¿no? Que si ustedes encuentran bastante evidencia de igualdad estadística entre las muestras, pues, y tienen confianza en la especificación de su modelo de propensity score, pues ustedes bien podrían justificar que haya algunas violaciones a las pruebas de balanceo y avanzar, ¿no? Para ver qué encuentran con lo del impacto. Obviamente, si corren un modelo en el que de las 200 pruebas de balanceo que se ejecutan, 100 resultan violatorias, pues entonces sí eso les está apuntando a que sus grupos
sí parecen ser estadísticamente diferentes y sí parece estar habiendo un problema, ¿no? Entonces ya a la hora de que ustedes apliquen esto en la vida real, en la práctica, pues se van a ir encontrando con muchas de estas decisiones que se tienen que ir haciendo sobre la marcha, basados en los datos particulares o en el contexto del trabajo. Y básicamente esos son las pruebas de balanceo. ¿Tienen alguna duda? Sí me escuchan, ¿verdad? Esta vez no me he desconectado, creo. Sí, Sí lo se escucha. escuchamos. Estas pruebas de balanceo pueden cambiar dependiendo el bloque que elijamos. Sí, sí, de hecho eso es como lo interesante, ¿no? Aquí usamos, por ejemplo, un bloque que va entre punto 1 y punto 4, y pues resulta que sí, en este bloque hay individuos que tienen en promedio 9 años de escolaridad, 10 años, sí, más o menos. A lo mejor también defines un bloque por acá, ¿no? Entre punto 6 y punto 8, y te encuentras que acá el nivel educativo en promedio no es de 10 años, ¿no? Sino de 15 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en los dos grupos te encuentras que ese es el promedio este, para esa variable. Entonces, por cada bloque te podrías ir encontrando características diferentes. Que básicamente estarían asociadas a lo que te encontraste en el Logit, ¿no? Si tú te encontraste en el Logit que mayores niveles de escolaridad están relacionadas con una mayor propensión a participar en el programa o en la intervención, pues lo que esperarías es justamente que eso se vea reflejado en esos intervalos de propensity score aquí, ¿no? Lo que ocurre cuando suele haber violaciones que sí son graves en términos de las covariables, es lo que les decía hace rato, ¿no? Que quizás sí sea en promedio lo común que altos niveles de escolaridad estén asociados con altas propensiones a participar, ¿no? Pero el modelo también, por la forma en la que está construido, el modelo también podría dar casos en los que individuos con un nivel bajo de escolaridad, pero que tuvieron dominancia en otra característica, ponle tú la localidad, podría ser que en esos casos también te esté dando propensiones elevadas, ¿no? Y que si son demasiados casos los que dominan en el grupo de control o en el grupo de tratamiento, lo que sea, y llegas tú a verificar esa diferencia de medias en la escolaridad y te encuentras con eso, entonces eso es cuando se presenta un problema, ¿no? Y suele ser más problema si eso se repite en diferentes variables y en diferentes bloques del propensity score, ¿no? Eso es la señal que está dando eso es que tienes que reconfigurar tu modelo para obtener propensity scores más que no provoquen esas diferencias entre los grupos. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, Sí, ah, eso de los bloques, ¿cómo determina los márgenes de donde va a evaluar? ahí sí te quedo a deber porque entiendo que Stata Stata tiene depende del algoritmo, ¿no? Pero en cada algoritmo, Stata tiene ciertas reglas que va iterando para determinar un número de bloques óptimos, ¿no? Ni tantos bloques que, como dicen, ¿no? Ni tanto que alumbre al santo y ni tampoco, o algo así dice el dicho. O sea, que no sean ni tantos bloques que te hagan quedarte con muestras muy pequeñitas, pero tampoco muchísimos bloques, pero tampoco muy pocos bloques con los que estés comparando a individuos que quizá pues sí están muy alejados uno de otro en términos de su propensity score, ¿no?
¿Cuál es esa regla que sigue Stata? La verdad es que ahí sí te quedó a deber, tendríamos que meternos más a detalle, pero la idea con la que deben quedarse ahorita es que esos bloques se definen de modo de que se puedan hacer pruebas estadísticas sobre ellos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, cómo es que Stata llega a eso. Ah, sí, ok. Y se evalúan en cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso estaba evaluando en la variable de educación, ¿verdad? Ajá. Y se evalúa en cada una de las variables que... Sí, sí, en cada bloque evalúas el propensity score y todas las covariables. Ok, Entonces, si tienes 10 bloques y 7 variables, pues haces 70 pruebas de balanceo para las covariables, más las 7 más las, ¿cuántos bloques dije? 10. 10 bloques, 7 covariables, haces 70 pruebas de balanceo para las covariables y 10 pruebas de balanceo para el propensity score. Entonces, en total, 80 pruebas de balanceo, ¿no? Que no es otra cosa más que 80 pruebas de hipótesis, ¿no? En las que quieres comprobar si rechazas o no la hipótesis nula para concluir si pasa o no la prueba de balance. ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Eh, si no tienen dudas, entonces vamos a ver cómo se ejecuta esto ya con un algoritmo que pues, fue hecho para eso, ¿no? Esto nosotros podríamos, eso yo creo que nos llevaría todo el resto del semestre y es algo que de hecho yo también haría por primera vez en mi vida, pero pues no es la intención, que es nosotros escribir un algoritmo para hacer propensity score, definiendo nuestras regiones de soporte, nuestras reglas para definir los bloques, las pruebas de balanceo, etcétera. Pues la realidad es que ya hay muchos algoritmos trabajados en Stata y en otros softwares, ¿no? Uno que yo siempre enseño porque es el que utilicé en mi tesis, pero creo que ya Stata en estas últimas versiones ha incorporado también sus propios algoritmos. Este que les voy a enseñar yo no lo escribió Stata, sino un externo, pero al final yo cuando leía la literatura y ejemplos, pues era muy utilizado, pero ahora que Stata pues, ha incrementado sus herramientas, aquí tiene ya herramientas para hacer cálculo de efectos de tratamiento o impacto, ¿no? Y aquí tiene propensity score matching, mire. Lo vamos a ver, pero más adelante, pero el que les voy a enseñar ahorita, la ventaja que tiene es que es muy, muy intuitivo, ¿no? Para irlo explicando. Y ese paquete se llama P-Score, por eso se fijaron que estaba utilizando mucho esta palabra de manera equivocada hace ratito. Entonces pongan en su línea de comandos find it P-Score y busquen en esa lista esta, la que dice SJ53ST0026-2. Estos son los autores que escribieron esta rutina, Becker y Chino, o Iquino, no sé cómo se pronuncia. Y denle clic aquí, en donde dice ST0026-2. ¿Es P-Score? Ajá, P-Score, find it, P-Score. Así. Voy a llevar esta lista y busquen esta, ¿no? Le dan clic aquí y le dan instalar. Les van a instalar estas paquetes, estas librerías. Y para checar que ya se los haya instalado, pues nada más pongan help pscore y ya les debe de aparecer la documentación de ayuda, ¿no? Les tiene que aparecer esto. Me van diciendo si pudieron instalarlo, por favor.
¿Ya lo tienen? Sí, ya, profe. Ya. Muy bien. Pues trae aquí la descripción de lo que hace. Esto léanlo ya con calma. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poco en la sintaxis, ¿no? La sintaxis de este comando es esta. Y no lo vamos a no lo vamos a explicar todo ahorita, sino nada más lo que es necesario para replicar parte de lo que hemos hecho hasta ahorita con estos comandos más manuales, ¿no? Pero básicamente lo que hace el comando pscore es justamente aplicar la metodología propensity score matching. Este comando es para calcular los propensity scores y aplicar las pruebas de balanceo. Eso es lo que hace, ¿no? Este comando hasta por sí solo no hace el matching. Eso lo hacemos después con otros comandos que dependen de que ya se haya corrido este primero, ¿no? Entonces, pscore lo que hace es calcular el probit, bueno, estimar el probit o el logit y hacer pruebas de balanceo, ¿no? Entonces, la sintaxis consiste en darle la variable de tratamiento, que nosotros sabemos que es street. Consiste también en darle una lista de variables que corresponde a las covariables, ¿no? Yo voy a poner age, educ, black, isp, married, edad al cuadrado y nivel educativo al cuadrado. Luego, factores de expansión que ahorita no nos interesan. No le vamos a dar tampoco no vamos a poner ningún filtro. Y luego, después de la coma, vienen las opciones, ¿no? Después de la coma, lo que nos dice es, dime el nombre de una variable para que guarde en esa variable el propensity score estimado. Yo lo que hago normalmente es llamarle pscore, ¿no? O sea, en esta variable se va a guardar lo que nosotros guardamos acá en prop, ¿ok? Básicamente es eso, esto es el aplicar simplemente el predict prop después del logit o el probit. Block ID también lo que te permite es decirle que te guarde dentro de Stata, dentro de una variable, un identificador del bloque, ¿no? Sobre el cual se hicieron las pruebas de balanceo. Esto creo que es opcional, o sea, si no lo pones no pasa nada más no tendrías identificados los bloques. Detail, omítanlo ahorita, aunque sí lo vamos a poner después para que vean una cosa. Y por último, te da también la opción de poner la palabra logit si quieres que el modelo se ejecute con un logit. Si no lo pones, por default, lo que se corre es un probit. Entonces, déjenle logit. La opción de soporte común lo que te dice es, lo que te permite es forzar a Stata a realizar los análisis en la región de soporte común. ¿Okay? Aquí es algo de lo que les decía hace rato, ¿no? Ustedes podrían ser un poco flexibles con la región de soporte común porque quizá ya analizaron las distribuciones y no están tan de acuerdo con lo que Stata está considerando como región de soporte común y quitar esta opción, pero pues lo ideal es que la dejen, ¿no? Luego el nivel es el nivel sobre el que se hacen las pruebas de hipótesis que vimos aquí, se hacen por default al 95, les digo, no recuerdo si se hacen de proporciones para las otras, yo creo que no, ojalá que sí, pero no sé si lleguen a ese nivel de precisión. Y ustedes podrían también forzar el número de bloques y no utilizar los bloques que Stata define por sí solo, ¿no? Ustedes pueden decir, pues yo quiero que sean 10 bloques iguales, eso es 10 cuantiles, es decir, tener deciles de propensity score y sobre esos que se ejecuten. Entonces ustedes le pondrían aquí 10 bloques, pero bueno,
ahorita vamos a dejar que Stata nos proponga los bloques óptimos, ¿no? Esta es la sintaxis que tendrían que tener. Y córranla. Aquí está, o sea, la desventaja de esta base es que es chiquita, ¿no? Y aquí alguien, quizá desde hace rato ya me pudo haber criticado eso, que pues, tenemos en realidad poquitas observaciones del grupo de tratamiento. Y a la hora de dividirlas entre bloques, pues más pequeños se vuelven esas muestras, ¿no? Y es algo que pues ya en la vida real podría no ser como tan adecuado tener un tamaño de muestra tan pequeño, pero bueno, aquí es nada más efectos didácticos. Pero fíjense cómo lo que me gusta de este algoritmo es que es muy, muy ordenado, ¿no? En lo que nos va mostrando aquí en la salida en la consola. ¿Ya alguien está atorado o ya pudo correrlo? ¿Sí pudieron correrlo? ¿O quieren un par de minutos? Sí se pudo. Va. Fíjense cómo primero nos describe un poco los grupos, ¿no? Con base en lo que nosotros le dijimos, treatment es la que nos distingue al grupo de control, que está conformado por 2.490 observaciones y por 185 observaciones en el grupo de tratamiento. Muy sencillo, ¿no? Esto es un tab. Luego, estima el propensity score a través de qué? Pues a través de un logit, ¿no? Que fue lo que le pedimos aquí. Si hubiéramos quitado esto, pues lo estima también, pero a través de un probit. Pero bueno, aquí lo estimó a través de un logit, llega a este logit, hace la predicción de las probabilidades y lo guarda en una variable que se llama p-score, que es esta que se puso acá. ¿Ok? Estas tres variables son nuevas, ¿no? Estas son las que nosotros trabajamos hace rato, pero estas tres las generó el comando. Entonces, ese propensity score que nosotros le llamamos acá prob, aquí Stata nos lo pone como p-score y es el propensity score estimado, ¿no? Y se selecciona una región de soporte común. La región de soporte común, según entiendo, Stata la selecciona validando el intervalo donde hay observaciones tanto en el grupo de control como en el grupo de tratamiento, ¿no? Y ese rango está dado por este intervalo, ¿ok? En este intervalo del propensity score hay observaciones en ambos grupos, ¿no? Y eso es lo que Stata, hasta donde entiendo, no sé si haya una regla como de cuántas observaciones tienen que ser en ese límite, pero ahorita quedémonos con eso. Stata aquí llega a la conclusión de que en este intervalo se cumple con la región de soporte común. Y Stata nos lo dice, pero pues también queda en nosotros la validación más como subjetiva, ¿no? Y al final lo que vemos es que sí se está considerando un intervalo amplio, ¿no? Que si Stata nos hubiera dicho pues, la región de soporte común, si hay una región de soporte común, pero resulta que va de 0.004 a 0.009, y nosotros habíamos visto que el propensity score en el grupo de tratamiento tenía valores mucho más allá de eso, pues ya eso nos empieza a meter ruido, ¿no? Porque estaríamos perdiendo muchas observaciones. Y nos hace, hasta ahorita, fíjense cómo lo que podríamos replicar nosotros con todo esto que ya hemos explicado hasta aquí es muy sencillo, ¿no? Es hacer un tab y hacer un logit, ¿ok? Esto ya es donde empieza a complicarse un poco porque tendríamos que ver dentro del código qué es lo que efectivamente está haciendo Stata, pero lo que les tiene que quedar claro nada más es la idea intuitiva de seleccionar una región donde haya traslape de distribuciones, ¿no? Y luego hace algo muy sencillo que es un summarize, ¿no? Un sum detail, donde nos muestra el promedio del propensity score en toda la muestra, y pues los estadísticos que ya sabemos que salen a partir de un summarize con la opción detail. Luego viene
esto que está relacionado con lo que preguntaba Jorge, ¿no? ¿Cómo le hace Stata para identificar el número de bloques que se van a utilizar? Primero nos da esta opción de poner la opción Detail, si quieres conocer más detalles, pero si de veras quieres entender cómo lo está haciendo, lo que tendríamos que hacer es meternos más de lleno a la documentación y al código, ¿no? Para saber cuáles son las reglas que está siguiendo para decidir si un bloque es óptimo o no. Supongo que algo tendrá que ver con el número de observaciones, pero es algo que tendríamos que ver a detalle, no sé si nos dé tiempo. El chiste es que Stata define que el número de bloques es de 8 y lo que nos dice es que ese número de bloques asegura que el propensity score promedio no es diferente entre los tratados y los controles, es decir, que en cada uno de esos bloques se pasa esta prueba de balanceo, ¿no? Que hicimos aquí, esta, ¿ok? Es decir, Stata definió 8 bloques. En el bloque 1 se pasó la prueba de balanceo, en el 2, en el 3, hasta el 8 se pasó. Quizá de manera iterativa intentó construir 12 bloques y resultaba que en 12 bloques los propensity scores no eran parecidos en todos los bloques, ¿no? Entonces, de manera iterativa, en lugar de usar 12, usó 11, ¿no? Ahí tampoco, luego usó 9. O quizá empezó por abajo, ¿no? Usó 2 bloques y luego 4 y luego 7. Y en todas esas iteraciones se encontraba violaciones a esta prueba de balanceo. Pues resulta que a la hora de llegar a 8 bloques se encontró con que todas se cumplen y eso nos lo definió como un número óptimo. ¿Ok? Y luego, el paso 2 es ejecutar esas pruebas de balanceo, la propiedad de balanceo, y aquí a la propiedad de balanceo, Stata le llama a las pruebas de balanceo que se hacen sobre todas las covariables, ¿no? Y también nos dice, si quieres ver más detalle, puedes usar esta opción. Pero al final llega a la conclusión de que se satisface la prueba de balanceo. ¿Y eso qué significa? Que para cada uno de los 8 bloques en cada una de las covariables, no encontró que se rechazara la hipótesis nula de que la diferencia de las medias era igual a 0, ¿no? Es igual a 0, es decir, pasó todas las pruebas de balanceo, o lo que es equivalente a decir que en ninguna prueba se rechazó la hipótesis nula, ¿no? De igualdad de medias. ¿Ok? Y al final, este es el problema más grave para mí de aplicar esta técnica con esta metodología, ¿no? Que en algunas técnicas de matching, pues estaríamos, o más bien en algunas de estas pruebas estamos recurriendo a observaciones grupos muy pequeñitos, ¿no? Que o sea, al final es válido, ¿no? Porque lo estamos haciendo con una prueba de T, estamos penalizando el grado de dispersión en estas 7 observaciones con una T, pues en teoría muy grande, para decir si pasamos o no las pruebas de hipótesis, pero aún así lo ideal es que ustedes en la práctica pues se encuentren con casos en los que tengan un dataset más rico, ¿no? En información que les permita tener grupos algo más grandes. Y esto lo que nos da son esto es un tab del rango inferior para cada uno de los bloques del propensity score. Entonces, fíjense cómo el bloque 1 va de este propensity score a 0.0025, ¿no? Excluyéndolo. Luego el segundo bloque va de 0.25 a 0.05 y así, ¿no? Y si se fijan, no son bloques que estén partidos en rangos iguales, ¿no? Es decir, no, la distancia que hay de aquí a aquí, pues no es la misma que la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, no necesariamente Stata lo que decide es dar grupos en intervalos, en pedazos de pastel,
del mismo tamaño respecto a los intervalos del propensity score, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es que son todos estos individuos en el grupo de control, todos estos individuos en el grupo de tratamiento por bloque, que dan un total de 1.366 en el grupo de control, de 185 en el grupo de tratamiento y de 1.551 en el total, ¿no? Entonces, fíjense cómo iniciamos con 2.675 observaciones y terminamos con 1.551. ¿Dónde quedaron esas otras poco más de 1.000? Pues fuera porque quedaron fuera de la región de soporte común, ¿no? Esa es la explicación. Y del grupo de tratamiento no se descartó ninguna. De donde se descartaron fueron del grupo de control. ¿Ok? Que hubo, y eran estos casos que veíamos acá, ¿no? Todos esos casos que se están descartando son los casos que están dados por esta cola, ¿no? Que tienen una propensión tan baja que no se traslapan con la distribución del grupo de tratamiento. Y ahí termina. Entonces, fíjense cómo el algoritmo lo único que hace es calcular el propensity score y aplicar las pruebas de balanceo. ¿Ok? Eliminen las variables p-score, block ID y esta no sé si se necesite, pero bórrenlas. Y ahora corran el modelo, pero sin la edad al cuadrado. Creo que así nos va a dar algo. No me dio. A ver. Déjenme, ya tenía una combinación. Ahí está, esta. Quitando la variable de edad. Y fíjense cómo si quitamos la variable de edad, lo que quería ejemplificar aquí es cómo Stata nos da warnings de que hay problemas en el propensity score, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice que a la hora de hacer la validación de la prueba de balanceo para esta variable en el bloque 8, no se satisface la propiedad de balanceo, ¿no? Entonces, si nosotros lo replicamos aquí con un t-test, fíjense que tenemos una variable block ID que nos permite identificar a los bloques, ¿no? En cada observación, a qué bloque se metió cada observación. Entonces, tenemos el bloque 8 compuesto por 44 observaciones, ¿no? Entonces, podríamos hacer un t-test de p-score, no, ¿de qué variables? H squared. If block ID es igual a 8 by thread, ¿no? Ajá. Y acuérdense, pasamos la prueba de balanceo si no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Y en este caso nos está dando un p-value que nos permite rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, que esta diferencia de 75 que encontró en la variable de edad al cuadrado, sí es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando este warning, ¿no? De que no se está cumpliendo la prueba de balanceo en este bloque para esta variable. Entonces les digo, es una sola. Se hicieron, ¿cuántas pruebas? Pues usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables con 8 bloques. 6 por 8, 48 pruebas y solo una se violó con una diferencia de 75 en la edad al cuadrado. Les digo, no necesariamente
es una razón por la que tengan que descartar ya completamente el modelo. Y no estoy hablando de este precisamente, ¿no? Sino de cuando en la práctica lleguen a esto y tengan ustedes confianza en su especificación y pensar que por una prueba de balanceo que no se pasó, ya es un modelo descartado, pues no necesariamente es así, ¿no? Esto ya va a depender mucho de pues, las pruebas que se sigan haciendo hacia adelante y que vean consistencia en los impactos, qué implica que esta prueba de balanceo no se haya cumplido, qué tan relevante es el bloque en términos de número de observaciones. O sea, va a haber razones para criticarlo como para defenderlo, ¿no? Va a haber razones de los dos lados. El chiste es que ustedes tengan claras las implicaciones de esto. Que les decía es que si esto se pinta de rojo, que se encuentren que en el bloque 8 se violaron las pruebas de balanceo de todas las variables o que en varios bloques y varias variables no se cumplen las pruebas, entonces eso sí ya es señal de algo más grave, ¿no? Que sí necesitaría una medida correctiva o algo más de análisis. Y por último, esta opción, si ustedes ponen la opción de detail, se darán cuenta que lo que hace Stata, pues nada más es agregar, ser más transparente con lo que está haciendo, ¿no? Y esa mayor transparencia, ¿dónde inicia? Cuando está identificando los grupos, ¿no? Entonces, en el paso 1, cuando empieza a identificar el número de bloques óptimos, aquí inicia lo que les decía, ¿no? Con 4 bloques y hace esta prueba de balanceo. Entonces, en el bloque 1, pues hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces dices, no, pues 4 bloques no parecen ser los óptimos, ¿no? Hace aquí un shift, no sé por qué omite el 2, pero bueno, no nos vamos a detener mucho con esto, tendríamos que tomarnos más tiempo para analizarlo. El chiste es que Stata lo que va haciendo son como iteraciones para identificar que en cada uno de los bloques no rechazamos la hipótesis nula de que las diferencias en los propensity scores sean igual a 0, ¿no? Aquí fíjense cómo llega ya a una prueba en la que la diferencia no es significativa. Va iterando con los diferentes bloques, bla, bla, bla. Va iterando, va poniendo a prueba y al final llega llega a definir, son muchísimos casos, ¿no? Es una iteración ahí medio compleja. Hasta que llega a una conclusión. Ay, no, me pasé. ¿Qué pasó aquí? Aquí es donde llegan, ¿no? El número final de bloques es 8 y ese es el óptimo. Después de todas esas iteraciones, esta es la conclusión a la que llega, que con esos bloques sí garantizas que pasas esta prueba, ¿no? En cada uno de ellos, que los propensity scores son iguales. Y luego hace las pruebas de balanceo para las covariables, ¿no? Entonces agarra el bloque 1 y pone a prueba la variable edad. No hay una diferencia significativa. Entonces, la variable edad está balanceada en el bloque 1. Luego agarra la variable de educación
no hay una diferencia significativa, educación está balanceada en el bloque 1. Y lo mismo para Black, ISP, MAR, bloque 1, luego se cambia al bloque 2, bloque 3 para las variables, bloque 4, bla, bla, bla. Bueno, ya me había recorrido aquí, me voy más rápido. Pero fíjense cómo son simples pruebas de hipótesis, ¿no? Nada del otro mundo. Hasta que llega a la conclusión de que en todas las variables se satisface la prueba y la propiedad de balanceo se satisface de manera integral. Y ahí termina. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, Sí. sí, sí es necesario de que de que pasen en todos los bloques. Ya lo dije como 3 veces. Va a depender mucho de pues, el criterio del investigador o del analista, ¿no? Porque el hecho de que se viole una sola prueba de balanceo para una variable en un bloque, porque a lo mejor tú definiste un nivel de confianza del 95%, ¿no? Y la prueba se está violando al 6% de nivel de significancia, ¿no? Pues eso la verdad es algo que yo dejaría pasar, ¿no? Eh, Entonces, en ese caso, no es necesario que pase todas las pruebas, ¿no? Pues, dependería como de analizar específicamente a qué se está debiendo que no pase la prueba. Pero el hecho de que tú veas que se violan muchas pruebas, es decir, que consistentemente en el bloque 7 se encontró diferencia en todas las variables, pues en ese caso sí sería un foco rojo, ¿no? De que hay algo mal y que sí tendrías que arreglar algo en el modelo, cambiar algo la especificación o cambiar o aplicarle algún filtro a las muestras para evitar eso, ¿no? Entonces, lo que tienen, no es necesario que sea totalmente limpio, o sea, que todas las pruebas pasen, siempre y cuando pues haya como manera de justificar por qué estarías dejando pasar una prueba que no pasa, ¿no? En particular. Ya, te repito, el caso grave sería si te das cuenta de que se están violando muchas pruebas, ¿no? Muchas variables en muchos bloques, ahí sí, pues quizá sería menos costoso reintentar una nueva especificación que tratar de justificar por qué estarías cómodo con dejar pasar todas esas pruebas que no se cumplieron. ¿Sí? O sea, eh, mi respuesta corta es que depende, ¿no? Como Ok. todo en economía y en econometría. Y, y no depende, bueno, en cierto caso, lo que explicó no dependería también de la variable, o sea, que tenga cierto peso o cierto valor, Pues o todas tienen el mismo peso. no, pues el peso que tiene cada variable en el propensity score, pues depende del modelo, ¿no? Lo que vimos la clase pasada es que aquí no tenemos los efectos marginales, pero veíamos, por ejemplo, creo que la que más contribuía a a la propensión a ser tratado con el programa de capacitación, creo que era el nivel educativo, o no me acuerdo, o sea, eso la verdad es que depende de la relación que hay entre las variables y la variable treat, ¿no? Sí, no es algo a lo que uno debiera meterle mano para arreglar una prueba de balanceo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más?
Pues creo que con esto entonces cerraríamos hoy la clase y la siguiente ya pasaríamos a ver las técnicas de matching, que es el siguiente paso de Propensity Score. Sí, nos hemos tardado un poco, pero pues es importante que internalicen bien lo que implica. Pero básicamente aquí hasta donde hemos llegado es a calcular la medida, que es el Propensity Score, la medida que nos va a servir para hacer matching entre individuos tratados y no tratados, ¿no? Que suele ser ya lo más interesante, ver esta parte de elegir para estos 7 tratados, por ejemplo, su mejor contrafactual entre estos 755, ¿no? El contrafactual de estos 45, el contrafactual de estos 72, y ver con las diferentes técnicas de matching cómo se ve el impacto. No pierdan de vista qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo es, lo que sabemos es que estos individuos fueron tratados, tomaron un programa de capacitación, y lo que queremos saber es ese programa de capacitación, qué efecto tuvo en su ingreso real, ¿no? Entonces, hasta aquí hasta donde hemos llegado es a conceptualmente construir una métrica que nos permite identificar entre estos individuos un contrafactual para poder compararlos y llegar a una conclusión en un sentido causal, ¿no? De el impacto que por sí solo tuvo el programa en esta variable de resultados, ¿no? Y en esa dirección de lo que provoca el programa, ¿no? No lo contrario. Eso lo seguiremos viendo la siguiente clase y pues, creo que ya. Vi que pues, entregaron su examen, no sé, creo que no les costó mucho trabajo, ¿no? Ahí lo termino de revisar y el fin de semana a lo mejor ya o antes de la siguiente clase les mando la calificación, pero no sé si quieran que lo resolvamos también la siguiente clase entre todos o creen que estuvo eh, claro todo. Pues al final son conceptos que vimos ya mucho tiempo, ¿no? Sobre inferencia estadística. O no sé si alguien haya encontrado algo raro que quiera comentar. Va. Si no hay más dudas, aquí le dejaríamos, David. Ya. Está bien. Nos vemos en la próxima clase, chavos. Ahí les mando por la plataforma de los papers. Sí, gracias. Sí, Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Bye.